Bueno, pues saludamos a todos los que nos ven por internet, a mis hermanos que están aquí presentes. Hoy vamos a continuar con la lección 7 que inicia en el capítulo 9 y 10 de Génesis. Vamos a ver el capítulo 9 de Génesis. Nada más, dice aquí el inicio. Mientras continuamos con el libro de Génesis, debemos recordar que hay un antes y un después del diluvio, a lo que hay antes del diluvio se le ha llamado antediluviano. Poco a poco este término fue sustituido por el término prehistórico. Ahora entendemos que muchas cosas que se intentan explicar mediante periodos enormes de tiempo, en realidad sucedieron debido a un diluvio que cubrió toda la tierra. Ok, hicimos mención ya la semana pasada de detalles sobre el efecto que tuvo el diluvio en toda la situación geológica. Bueno, vamos a Génesis 9 para leer dos versículos cada quien. Vamos a ver el final del relato del diluvio. Génesis 9. Entonces empezamos con Zoe, dos versículos cada quien. Todo lo que se mueve y tiene vida, pues será para alimento. Todo lo bueno ustedes, por el tierra, pero carne con su vida, es decir, con su sangre no comerán. Cinco. De la sangre de ustedes, de la vida de ustedes, ciertamente pediré cuenta a cualquier animal y a cualquier hombre, pediré cuenta de cada hombre, pediré cuenta de la vida de un ser humano. El seis también. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente la tierra y multiplicaos en ella. Y habló Dios a Noé, miren, yo establezco mi pacto con ustedes y con su descendencia después de ustedes y con todo ser viviente que está con ustedes, aves, ganados y todos los animales de la tierra que están con ustedes, todos los que han salido de África, todos los animales de la tierra. Yo establezco mi pacto con ustedes y nunca más volverá a ser experimentada toda carne con aguas del diluvio, y habrá más diluvio para destruir la tierra. También dijo Dios, este es el pacto que yo hago con ustedes y todo ser viviente que está con ustedes por todas las generaciones. Pongo mi arco en las nubes y será por señal de mi pacto con la tierra. Y acontecerá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se verá el arco en las nubes. Me acordaré del pacto mío que hay entre vosotros y todos de la carne. No habrá estará el arco en las nubes, lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todos los vivientes por toda carne que hay sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé, esta es la señal del pacto que yo he establecido con toda carne que está sobre la tierra. Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Cam fue padre antepasado de Canaán. Estos tres fueron los hijos de Noé y de ellos se pobló toda la tierra. Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña. Bebió el vino y se embriagó, y se desnudó en medio de su tienda. Y Canaán padre Canaán vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus hermanos que fueran
Entonces él y Jafet tomaron la ropa y empezaron su propio nombre y andaron teniendo buenos sus rostros y así no vieron la descendencia de su padre. Cuando madre trató de durante la guerra y supo que su hijo menor le había hecho, dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos de la paz. Dijo también, bendito sea el Señor, el Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sean Canaán su siervo. Noé vivió 350 años después del diluvio. El total de los días de Noé fue de 950 años y murió. A la hoja dice, para cualquier persona sería muy desalentador el versículo 21 del capítulo 8, con el que terminamos el estudio pasado. ¿Por qué? Porque Dios está reconociendo que a pesar del diluvio y una nueva oportunidad, el ser humano va a seguir con la misma tendencia a pecar, pero Dios está llevando a cabo su plan. Es decir, el diluvio no cambió nada en la condición humana. Finalmente, la maldad que hubo antes del diluvio se ha manifestado después del diluvio. Dice, Él ha establecido un precedente. Dios puede destruir a la humanidad por su pecado, pero no lo va a hacer. Su plan no es la destrucción, sino ¿qué es lo que en realidad Dios, que vemos a grandes rasgos en el plan de Dios que Él ha llevado a cabo? Lejos de la destrucción, salvación, ¿verdad? Salvación o redención, pueden poner cualquiera de las dos. Ese es el verdadero plan de Dios. De hecho, en un meme que vi una vez en una página, decía, si en realidad tú te has portado mal con Dios, recuerda que matarte está en el menú. Ahora, es cierto, esto lo puso alguien, los españoles están muy ofendidos con la Iglesia Católica Romana, porque pues, ha sido la Iglesia Católica Romana, es decir, ha sido muy abusiva, y por eso los españoles tienden a hacer muchas bromas en contra del cristianismo por el resentimiento principalmente social que ha traído por toda la situación que vivieron, sobre todo con el franquismo, ¿no? Pero es una realidad, sin embargo, aquí vemos que Dios ya establece algo distinto, no a toda la humanidad con el diluvio, y por eso lo que Dios tiene en su plan es la redención. Lo importante después del diluvio es que la línea del pacto ha sido preservada. Jesucristo va a venir al mundo. Ahora, Dios bendice a Noé, a sus hijos, igual que lo hizo con Adán y Eva, como recordamos la semana pasada, que en Génesis 1 les dijo que fueran fructíferos o fecundos, y que pues a muchos les gusta esto, ¿verdad? Que se multipliquen y llenen la tierra. Y creo que ese plan de Dios se está cumpliendo. De hecho, aunque muchos dicen que nos estamos extinguiendo como humanidad, hace 10 años éramos 5,000 millones de habitantes, ahora somos 9,000 millones y ya casi llegando a los 10,000 millones de habitantes. El asunto es que si ese es el plan de Dios, va a haber sustento para todos. Ahora, la verdad es que hay sustento para todos. A pesar de eso, sigue habiendo recursos y sigue habiendo espacio. Ahorita ya vemos que San Mateo, que era el último reducto del Valle de Toluca, que estaba en paz y no tenía ese hacinamiento de los fraccionamientos y todo, pues ya le están empezando a meter también, ¿verdad? Entonces, pues, finalmente el plan de Dios es que la tierra sea llena. Ahora, esto no significa que todo esté sobrepoblado, significa finalmente que el ser humano tuviera dominio, control sobre toda la creación en todo el globo terráqueo. Ahora, este es un nuevo inicio para la humanidad, pero ellos son pocos y se reproducen más lentamente que los animales. ¿Por qué? Porque una cría de animales, finalmente, de una camada de animales, pues vienen 4 o 5 en la mayoría de las especies. Y el tiempo de gestación es mucho menor. Entonces, dice, así que Dios nuevamente coloca al ser humano en autoridad sobre todos los animales. ¿Qué es lo que dice Dios en el versículo? Bueno, esto de hecho son los primeros versículos.
Pero en el versículo 2, ¿qué es lo que se apodera? Dice aquí, los animales sentirán que, ok, temor y terror, miedo y terror. Ante los hombres. Así Dios los entrega en la mano del hombre. Ahora, seguramente antes del diluvio también los animales en alguna forma sentían temor de los seres humanos porque hasta ese momento Dios había dado como alimento tanto al hombre como a todos los animales solamente la hierba y la fruta. Pero entonces dice, las condiciones climáticas han cambiado. Noé pudo construir el arca porque tenía una mayor capacidad física. Después del diluvio, el nivel de vida se reduce drásticamente. Vamos a ver en los versículos 11, en el capítulo 11, los versículos 10 al 11 para ver cuántos años vivió Sem. Dos años después del diluvio, y vivió Sem después de engendrar a Cam 500 años y engendró hijos e hijas. Entonces, ¿cuántos años vivió Sem? Mal, los 100 que ya tenía antes de Arfaxad y los 500 que vivió después, ¿verdad? Los 600 años. Ok. De hecho, el capítulo 9 nos dice que Noé vivió un total de 950 años, todavía a la altura de Adán, de Matusalén, fue de los que más tiempo vivió Noé. Bueno, ¿cuántos años? Ok, dice, Sem, hijo de Noé, solo llegó a vivir 600 años. Y de sus descendientes, de quien se menciona la edad, vivieron menos de 500 años. Lo vamos a ver llegado su momento. Debido a esto, Dios agrega un tipo de comida al sistema alimenticio del ser humano, por el cual damos gracias todos los días que comemos, ¿verdad? Y la dieta mexicana es rica en esto. Bueno, en Génesis 1:29, vamos a ver qué dice Génesis 1:29. Dios, miren, yo les he dado a ustedes toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra y todo árbol que tiene fruto que da semilla. Esto les servirá de alimento. Ok, Dios había dado como alimento al ser humano todas las plantas que dan semilla. Y todos los árboles que dan fruto, y aclara, fruto que da semilla. ¿Ok? Entonces, todas las plantas que dan semilla, todos los árboles que dan fruto, que da semilla. Ahora, en Génesis 9:3, Dios nos concede también, ¿qué nos concede como alimento en el versículo 3? Volviendo a Génesis 9. Que se mueve, vive o será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dicho, os he dado todo. Ok, entonces, ¿qué es lo que nos da? Todo lo que se mueve y tiene vida. Obviamente excluye al ser humano, ¿verdad? Es decir, los animales. ¿Qué animales podía comer Noé? ¿Podía comerse un marranito? ¿Está vivo y se mueve? Y entonces, ¿por qué dicen que hay que regresar a las raíces hebreas para no comer carne de cerdo y todo eso? Todo lo que se mueve, incluyendo el ajolote, los murciélagos, hasta los chapulines, y hay quien se come a las cucarachas. Pero finalmente todos los animales, digo, habiendo otros animales. Ok, Abraham podía echarse sus carnitas
Sí, de hecho era lo que prevalecía hasta que al pueblo de Israel Dios le puso una restricción en la ley de Moisés. Antes de Moisés comían cerdos seguramente. ¿Ok? Aunque obviamente nos dice la Biblia que los egipcios no eran muy dados al pastoreo y a los animales, por lo tanto seguramente su dieta era más de vegetales. Finalmente la carne pues podía estar más medida aún para los israelitas cuando eran esclavos. Pero finalmente no había ninguna prohibición y esto es lo que tenemos que entender, que es Génesis viene antes de el primer pacto y tenemos que reconocer como un libro de la ley porque es el antecedente de la ley. Ok, entonces, pero hay una restricción y esto sí es importante considerarlo. Ok, todo lo que se mueve y tiene vida lo podemos comer, pero hay un mandato importante, no se debe comer carne con su sangre. ¿Ok? No debemos comer sangre. Ahora, uno dirá, bueno, pero eso fue en esos tiempos y eso también obviamente se recalca en la ley. Y el problema de muchos cristianos es que como en la ley se incluyen cosas que vienen antes de la ley, como están en la ley, dicen que ya no son necesarias porque ya no estamos en la ley, incluido el diezmo. Es el gran error de los que finalmente interpretan las cosas sin entender un antes de la ley y un después de la ley. Bueno, pero la sangre, ¿por qué no? Porque la sangre es su vida. La cual es su vida. Es decir, que la sangre es la vida de la carne. De ahí la importancia de la sangre y del derramamiento de sangre en los sacrificios. Y esto apunta a entender el sacrificio de Jesús en la cruz, derramando su sangre. Ok. Entonces, Dios no solo pone una restricción, sino explica el porqué de la restricción. Ahora, la pregunta es, ¿continúa este mandato hasta hoy en día o hubo algún cambio en determinado momento? Vamos a Hechos 15, 19 al 20. Hechos 15, 19 al 20. No como que no se entiende a los gentiles que se convierte a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, comunicación de porque Moisés tiene en cada ciudad quien lo predique en la sinagoga, donde es leído cada día de reposo. Entonces, Ok, hasta ahí está bien. Nada más el 19 y 20. Estamos en el concilio de Jerusalén, donde los cristianos que son judíos están determinando qué requisitos deben cumplir los cristianos que no son judíos y jamás han estado bajo la ley. Grave error pensar que para ser cristiano hay que entrar a la ley de Moisés. Es un problema que aún incluso en la Reforma quedó como pendiente, por así decirlo. Pero lo que los cristianos están diciendo, y lo repiten en este mismo capítulo, los versículos 28 al 29, vamos a leerlo antes de comentarlo, ahí mismo en el capítulo 15, perdón. Adelante. nosotros nos imponeros de ninguna carga más que estas cosas necesitaréis, que os abstengáis de los sacrificados a ídolos, de sangre, de ahogado y de las fornicaciones de las cuales cosas me guardaréis, bien haréis, pasadlo bien. Ok. Lo repiten Y los discípulos aclaran, y como está en la Biblia, entendemos que debe ser cierto,
que le pareció bien a ellos, a los apóstoles, a los ancianos, a la iglesia y al Espíritu Santo, no imponer mayor carga más que no comer de lo sacrificado a los ídolos, de la carne de animales que han sido estrangulados o ahogados, de fornicación y de sangre, de comer sangre. Finalmente, ni siquiera le están pidiendo que guarden un día de reposo. Es decir, en todo esto nosotros tenemos que entender lo que realmente se está pidiendo, lo que el Espíritu Santo aclaró, y cuando yo oigo muchos que discuten sobre el antiguo y el nuevo pacto, muchas veces se brincan esta parte, pero no se les dice que se abstengan de animales llamados impuros. Entonces tenemos que tener claro el sentido de que el mandato de no comer carne, no sangre, perdón, de no comer sangre, no pertenece a la ley, pero la ley tenía que reafirmarlo, sino que proviene desde los tiempos de Noé, porque antes de Noé nadie comía carne. Y entonces este mandato dice, este mandato dentro de los requisitos que los apóstoles y los ancianos establecen para los nuevos creyentes, ¿está ahí? Sí, ok, esto ya ocurre dentro del nuevo pacto. Entonces no se nos impone mayor carga, no se nos impone un día de reposo, no se nos impone abstenernos de ciertas comidas, porque el apóstol Pablo mismo dice que estos son los rudimentos de la carne, son las cosas esenciales de la carne, y que él le dice a los Gálatas que pareciera que trabajó en vano, porque ellos se cuidan de esas cosas, y a los colosenses les dice que estas cosas en realidad no van a transformar al ser humano. Sin embargo, permanece el no comer sangre. Ok, ahora a veces uno se corta el labio y para la sangre, ¿verdad? No estás pecando. El asunto es entender, o también cuando te corta uno, no es tampoco llegar al punto de sentir esa religiosidad hasta ese grado, ¿no? Como mis labios tocaron la sangre, entonces pues ya estoy pecando. No, la sangre no es un alimento, ese es el punto. La sangre debía ser derramada en tierra en cada sacrificio que había en la ley, porque finalmente la sangre pertenece a Dios. Ok, no sé si hay preguntas sobre este tema. Sí. Ok, bueno, son dos cosas, de animales ahogados y de sangre. Ok, debe ser la cuestión de los traductores, pero lo que se entiende, si aquí dice animales estrangulados, y debemos entender si el animal fue estrangulado y así se ahogó. Algunos hablan de que el animal que caía en agua y se hinchaba, etcétera. Pero lo que está hablando, si entendemos algo muy sencillo, es que finalmente incluye la sangre como tal, recordándonos al tiempo de Noé, porque implica también una cuestión de sanidad. El lugar, cuando se mata un animal, todas las toxinas, todo lo que finalmente contamina o viene contaminado del animal, se queda en la sangre. Pero Dios nos está dando otra razón. La razón no es tan sanitaria, sino el hecho de que la sangre le pertenece a Él. Cuando lo vemos a la luz de Génesis 9, pues podemos entender a qué se refiere con abstenernos de sangre, ¿verdad? Pero pues puede ser de la cuestión de la traducción. Vamos a checar para la próxima semana. Hablamos sobre el término y cómo vengan los manuscritos en griego. Vamos a revisarlo para hablar sobre ello, ok, y aclarar sobre esa pregunta, porque los traductores lo ponen de una manera distinta respecto del animal estrangulado o ahogado, ok, y ver si la frase en realidad viene diferente entre sangre de ahogado, ok, pero la mayoría de las versiones dice de animales ahogados, de sangre, ok, haciendo esta distinción entre ambos. Bueno, entonces
vemos que hay un cambio y Dios está estableciendo una regla nueva respecto del alimento. Y esto continúa dentro de, aún en la actualidad, en el nuevo pacto. Dice, la sangre tiene un significado especial ante Dios. Es lo que hace la diferencia entre el mundo físico y el espiritual. Por eso los sacrificios siempre se han distinguido por el derramamiento de sangre. Y una cosa, ¿por qué mencionamos la diferencia entre el mundo espiritual y el mundo físico? Porque Jesús, para poder dar salvación, ¿qué tuvo que hacer? Tomar naturaleza humana, es decir, que tenía un cuerpo, que tenía sangre. ¿Ok? Entonces, para ir pudiendo, con esta forma, poder ir comprendiendo la situación respecto de la encarnación de Cristo. Ok, si alguien derrama la sangre de un hombre, otro hombre, ¿qué hará? Derramará la suya. Estamos volviendo a Génesis 9, ¿verdad? Y estamos en el versículo 5, 6. Ok, el que derrame, si alguien derrama la sangre de un hombre, otro hombre derramará la suya, porque el hombre fue creado a imagen de Dios. Ok. Es decir, aun cuando el ser humano es pecador, aún sigue en él la imagen de Dios. Porque Dios no está diciendo, pero debido al pecado se ha perdido la imagen. No, porque el hombre fue creado a imagen de Dios. A pesar del pecado, la imagen de Dios persiste en el hombre y Dios demanda la sangre y la vida de todo ser humano. Ahora Dios la da a conocer a Noé, le da a conocer, perdón, a Noé el pacto que él estableció consigo mismo en el capítulo 8, vimos la semana pasada, cuando Dios habla consigo mismo. Este pacto lo establece con Noé y sus descendientes. Ahora, ¿quién son descendientes de Noé? Todo ser humano. Por eso el cristiano no puede ser racista, porque solo existe una raza humana. Y creemos que no existen varias razas. No hay tal cosa interracial porque todo proviene de una sola sangre, Adán y Noé. Finalmente de Adán viene a Noé y de Noé viene a toda la humanidad. ¿Ok? Dice a Noé y sus descendientes, es decir, nosotros, y con todos los animales desde los que salieron de él, ¿ok? Hasta todos los que existen hoy en día. Es decir, Dios hace ese pacto aún con los animales que existen hoy en día. Ok, y este pacto está ahí en el versículo 11, dice, ahora Dios le da a conocer a Noé el pacto que él estableció, bueno, perdón, este es el pacto número 10, este es el pacto, nunca más seremos destruidos o exterminados por un diluvio. Aunque si inunde San Mateo Atenco, no temeremos. Más ahorita, ¿verdad? Ven cómo realmente el estudio está a tono con la noche. Eso llovió para que nos acordáramos que Dios estableció un pacto. Ok. Bueno, nunca más seremos exterminados por un diluvio. Nunca más habrá un diluvio para destruir toda la tierra, porque el diluvio cubrió toda la tierra. ¿Hay inundaciones? Sí. ¿Ha habido muertos por inundaciones? Sí. Pero la humanidad sigue existiendo, a pesar de todo lo que Dios ha traído como reprensión, castigo a la humanidad en muchas ocasiones. Ok. Pero no ha traído otro diluvio universal como ocurrió.
Dios estableció una señal de este pacto. La señal es el arco iris. Ok. Y no tiene nada que ver con el uso que se le da hoy. El arco iris garantiza que la naturaleza será estable. Cuando Dios cubra la tierra con, dice en el versículo 14, y acontecerá que cuando haga venir nubes, ok, entonces, cuando Dios cubra la tierra con nubes y vea el arco iris, se acordará del pacto que ha establecido con todos los seres vivientes. Yo considero que la forma en que Dios lo pone aquí es para que nosotros tengamos la certeza de que Dios siempre trae a la memoria ese pacto. No es que a Él se le olvide, sino es una garantía de que su pacto siempre está presente delante de Él. ¿Ok? Entonces, así el equilibrio, dice, perdón, se acordará del pacto que ha establecido con todos los seres vivientes. Así el equilibrio en la naturaleza se mantiene por este pacto. Ok, luego pasamos al versículo 18. Dice, los 3 hijos de Noé fueron, ok, Sem, Cam y padre de Canaán y Jafet. Que es interesante que el versículo 18 nos recuerda que Cam fue el padre de Canaán. ¿Y por qué razón cobra relevancia Canaán cuando Sem fue padre de Abraham, Cam, Jafet fue padre de otros, muchos más? ¿Por qué aparece Canaán en este versículo? De todo lo que hemos visto, ¿quién puede concluir por qué aparece ahí Canaán? Bueno, ok, la maldición se va a mencionar ahorita, pero hay un motivo muy especial para resaltar a Canaán entre todo el montón de descendientes de Noé. Ok, viene la maldición, pero ¿por qué se hace mención de esa maldición en este pasaje en el capítulo, de hecho es aquí en el capítulo 9? Ok, aquí lo resalta porque va a hablar de la maldición, pero ¿por qué nos habla de la maldición en este punto? Recordemos dónde está Dios revelando este libro de la Biblia. ¿A quién se lo está revelando? A Moisés. ¿Dónde está Moisés? En el monte Sinaí. ¿Y cuál es la tarea que tiene Moisés con el pueblo de Israel? ¿De qué? De Canaán. No, de hecho, es aniquilar a los cananeos, porque el pecado de los cananeos había llegado al colmo, como Dios le aclaró a Abraham, que todavía los cananeos en su tiempo no eran tan pecadores, pero después que él trajera al pueblo de Israel ya iban a ser tan pecadores que Dios los iba a castigar trayendo a los descendientes de Abraham. Entonces Dios trae al pueblo de Israel para castigar a los cananeos. Por eso hay una señal en esto, o por eso lo aclara, para que el pueblo de Israel que va a escuchar este versículo o este pasaje sepa por qué razón están siendo instrumentos de Dios. Ese es el punto importante a considerar, que Dios lo mencione aquí. Ok, que Cam fue padre de Canaán. De ellos 3 descendemos todos los que hemos poblado la tierra. Hace poco leí un artículo de un cuate que dice que es familiar de la reina Isabel, como hace 20 generaciones, ¿no? Pero trae toda la descendencia desde, creo que la pone de Jafet y de Sem, creo, porque no te vería mal, ¿verdad? Pero porque todos quieren ser semitas, ¿no? Los judíos, los hebreos tienen de Sem. De ahí el término antisemitismo, también los árabes vienen de Sem. Bueno, pero realmente me parece increíble que alguien pueda seguir todo el rastro, sobre todo porque si vamos a 4 generaciones atrás, ya tenemos una serie de tatarabuelos que son un montón. Y podemos tener de todas, de Sem, de Cam y de Jafet.
Recuerden que España fue una licuadora de pueblos y cuando llegó al continente americano se volvió otra licuadora de pueblos más grande y finalmente México con tanta, de hecho igual que Estados Unidos, pero en realidad en México hay una gran diferencia. En México no hay distinción entre de dónde proviene cada persona. En Estados Unidos sí. Hay quienes son irlandeses de quinta generación, pero en realidad son gringos, ¿no? Y todavía festejan San Patricio y todo el asunto, pero en realidad, pues deberían decir soy gringo. En México llega un chino y 3 generaciones después, y realmente han llegado muchos chinos, han llegado muchos, tenemos una serie de apellidos libaneses, tenemos todos los maronitas que salieron hace siglos y se vinieron al continente americano, tenemos de todos lados mucha gente, franceses y todas las intervenciones que ha habido en muchos países. Entonces podemos tener antecesores de Sem, de Cam y de Japet con toda seguridad. Ok, de ellos descendemos todos los que han poblado la tierra. Ahora, parece que Canaán, hijo de Cam, es resaltado en este pasaje. Vamos a ver el porqué, aunque ya me adelanté. Dios está en el monte Sinaí, narrando a Moisés todo el libro de Génesis. La tierra que Dios le prometió a los israelitas al sacarlos de Egipto fue la tierra de Canaán. Fue la tierra de Canaán. Eso es un argumento que han usado ahora los israelíes, que no es lo mismo israelíes que israelitas, para decir que ellos tienen que estar ahí porque Dios les entregó esa tierra. Estaba en una serie de pláticas, dicen que es un hecho real, entre palestinos e israelíes. Recuerden, israelitas, los del Antiguo Testamento, israelíes, los actuales. Y entonces en estas pláticas, y el israelí cuando empezó su participación dijo, bueno, cuando Moisés llegó con el pueblo de Israel y Dios sacó agua de la roca, todos se metieron a nadar, dejaron la ropa en la orilla, llegaron los palestinos y les robaron la ropa. Entonces para un palestino dice, ¿qué? Si nosotros todavía no existíamos. Ahí está, ya ven, ¿quién llegó primero? Bueno, son cosas que finalmente se han politizado. Pero Dios le entrega a los israelitas, al sacarlos de Egipto, la tierra de Canaán. Dios desea que ellos sepan por qué ese territorio en particular va a ser para ellos. El motivo es este. Noé empezó a labrar, vamos al versículo, el 20, ok, Noé comenzó a labrar la tierra. Y plantó una viña. Una viña es donde se plantan vides. La vid es la planta de la uva. Lo que se extrae de la uva, pues es vino. Y ya mezclado con otras cosas, trae otra serie de bebidas. Un día se embriagó. De hecho, gracias a Dios no es más famoso por el arca que por la primer borrachera, ¿no? Registrada, seguramente había antes del diluvio. Un día se embriagó y se quedó desnudo dentro de su tienda. Su hijo, Cam, padre de Canaán, lo vio y se lo contó a sus hermanos. Ellos fueron a su tienda y lo cubrieron sin ver su desnudez. Ahora, el problema no es que lo haya visto desnudo, sino que haya ido y lo haya platicado a sus hermanos. Muchas conjeturas se han sacado de esto, pero tenemos que ceñirnos a lo que nos dice el texto. Finalmente, lo que Cam hizo no estuvo bien. Dice, no podemos pensar que Noé fue el primero en embriagarse. Es posible que antes del diluvio esto fuera común porque la tierra estaba pervertida. Pero Noé fue descuidado e hizo pecar a su hijo.
Cuando Noé, recuerden, las borracheras siempre traen problemas, así es que cuando alguien dice, entonces puedo tomar, no puedo tomar, pues, lee lo que le pasó a Noé y a su hijo. Cuando Noé despertó y se enteró de lo que había hecho Cam, maldijo a quién. A Canaán. No maldijo a Cam. Muchos cometen el error y maldijo a su hijo Cam. Ahora, el asunto es que los gringos, perdón, los norteamericanos, estadounidenses del sur, siempre sostuvieron que los negros son descendientes efectivamente de Cam, que estaban malditos por esta maldición y ellos por eso debían ser esclavos, pero al que maldijo no fue a Cam, maldijo a Canaán. Cam fue padre de más pueblos y no solo de Canaán. Canaán eran los amorreos, los fereceos, los heveos, los jebuseos que edificaron Jerusalén y todos estos pueblos que también fueron llamados pueblos amorreos. ¿Ok? Y eran los cananeos. Entonces maldijo a Canaán, hijo del culpable. Se ha especulado mucho acerca de este hecho. Lo cierto es que Noé declara a Canaán como que va a quedar Canaán en el versículo 25. Ok, entonces Canaán, ¿qué va a ser? Siervo de Sem y Jafet. Ahora, el asunto, entonces, no es que la gente de piel oscura sean destinados a ser siervos por cuestión de Canaán, porque hay otros pueblos, hay otros descendientes de Cam, de los que provienen ellos. Ok. Por supuesto que la maldición no se cumplió en ese tiempo. Ahora los israelitas, que son descendientes ¿de quién son descendientes los israelitas? De Sem. Saben por qué deben conquistar la tierra de Canaán. Ok, déjenme ver cómo andamos de tiempo. Vamos a leer el capítulo 10, 2 versículos cada quien, para poder ver las preguntas. No son muchas las que vienen del capítulo 10. Es genealogía. Ahora, el asunto es que ahí a lo mejor algunos se me atoran un poquito, pero bueno, vamos a hacer esto. Voy a ir leyéndolo y así comentamos algunas cosas. Porque dice, estas son las generaciones de Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, a quienes le nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet, ¿ok? La J en español se dice Jafet, no Jafet. Digo, no es que sea un extranjerismo. Fueron Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tirás. Estos se fueron hacia el norte. ¿Ok? Estos después del arca fueron a poblar Europa, fueron a poblar Asia. Generalmente está marcado así. Los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim. De estos las costas de las naciones se dividieron en sus tierras, cada uno conforme a su lengua, según sus familias en sus naciones. Algunos por aquí sacan a los griegos, a los de Chipre, etcétera. Los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fut y Canaán. Noten, Canaán es el más chico. Cus, de donde vienen la mayoría de los de piel oscura. Ok, de ahí los cusitas. Misraim, Fut y Canaán. Ellos se fueron hacia el sur, a la parte que hoy se conoce como Palestina y al África. Los hijos de Cus fueron Seba, Jávila, Sapta, Rahama y Sapteca, y los hijos de Rahama, Seba y Dedán. De hecho, a lo largo de la Biblia se encuentran algunos de estos nombres. Cus, de hecho, los cusitas son considerados los etíopes. Fue el padre de Nimrod, que llegó a ser poderoso en la tierra. Él fue un poderoso cazador delante del Señor, por tanto se dice como Nimrod, poderoso cazador delante del Señor.
El comienzo de su reino fue Babel, Erec, Acab y Calné. Aquí dice Acab, algunas versiones dicen Acad, porque de ahí vienen los acadios. ¿Ok? En la tierra de Sinar, lo que es Babilonia, lo que hoy en día es Irak. Ok. De aquella tierra salió hacia Asiria y edificó Nínive, Rehobot, Ir, Cala y Resén entre Nínive y Cala. Aquella es la gran ciudad. Ahorita comentamos en las preguntas sobre eso. Misraim fue el padre de Ludim, de Anamim, de Lehabim, de Naphtuhaim, de Patrusim, de Casluhim. Ya tienen para los nombres de los nietos. ¿Ok? De donde salieron los filisteos y de Captorim. Canaán fue porque también los israelitas debían saber de dónde venían los filisteos. Los filisteos, acabamos de ver, no son cananeos. ¿Ok? Bueno, luego ya viene Canaán. Fue el padre de Sidón, de por ahí provienen los fenicios. Fue el padre de Sidón, su primogénito, y de Ed. El primer imperio que hubo fue el de los eteos o hititas. Y el antepasado del Jebuseo, del Amorreo, Gergeseo, Ebeo, Araseo, Cineo, del Arbadeo, Semareo y del Amateo. Después las familias de los cananeos fueron esparcidas. El territorio de los cananeos se extendía desde Sidón rumbo a Gerar hasta Gaza y rumbo a Sodoma, Gomorra, Adma, Seboim hasta Laza. Noten por qué está marcando esto, porque los israelitas van a expulsar a estos pueblos, van a aniquilar a estos pueblos como castigo de parte de Dios. Estos son los hijos de Cam, según sus familias, según sus lenguas, por sus tierras, por sus naciones. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber, y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem, Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram, los hijos de Aram, Uz, Hul, Geter y más. Arfaxad fue el padre de Sala y Sala de Eber. A Eber le nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Peleg porque en sus días fue repartida la tierra. Ahora aquí se utiliza el término repartida, en otras versiones dice dividida. Algunos especulan que la tierra tuvo un movimiento y se separaron los continentes en ese tiempo. Aquí se señala que la tierra fue repartida. El nombre de su hermano fue Joctán. Joctán fue el padre de Almodad, Selet, Hazar, Mabet, Gera, Adoram, Usal, Dicla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Jávila y de Jobab. Todos estos fueron hijos de Joctán. Van teniendo variedad de nombres, ¿verdad? Su territorio se extendía desde Mesa rumbo a Sefar, la región montañosa del oriente. Estos son los hijos de Sem, según sus familias, según sus lenguas, por sus tierras, conforme a sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé, según sus genealogías, por sus naciones. De ellos se propagaron las naciones sobre la tierra después del diluvio. Ok, veamos las preguntas. Ahora vieron por qué me puse a leerlo yo, ¿verdad? Para evitar los trabalenguas. Dice, para comprender mejor de dónde se formaron todos los pueblos de la tierra, Dios nos da los datos de los descendientes de Noé. Es la forma en que Dios nos muestra cómo todas las naciones vienen de un ancestro en común. Así podemos saber por dónde se fue la línea del pacto y que los israelitas provienen de Sem. Ok. No vamos a profundizar en las genealogías, pero las investigaciones de varias ramas de la ciencia respaldan estos datos. En el futuro leerás en la Biblia acerca de algunos pueblos y ya sabes de dónde provinieron. En Samuel, en los libros de Samuel, los libros de Reyes y de Crónicas, aparecen muchos de estos pueblos. Ok, lo mismo en Deuteronomio y en Levítico, en varios libros. Ok, el hijo mayor de Cam se llamó Cus. Ok. Vamos ahí entonces en el versículo, vamos al versículo 8. El hijo mayor de Cam se llamó Cus. De su descendencia surgió el primer hombre fuerte en la tierra. Ok, alguien que lea primero de Crónicas 1:10. Primero de Crónicas 1:10.
poderoso en la tierra. Ok, este comenzó a ser poderoso en la tierra. Y entonces en el versículo 8 dice que Cus fue el padre de Nimrod, que llegó a ser poderoso en la tierra también. Bueno, lo, llamado, o ya dijimos el nombre, Nimrod. Hasta ahora no he conocido a nadie que se llame así, pero sí he conocido Jezabel y algunos otros nombres. Creo que una Talía también. Bueno, pero Nimrod no he conocido. Este hombre fue un vigoroso cazador delante de Jehová y fue famoso por eso, lo que sea que eso signifique, porque puede ser bueno, puede ser malo. Muchos, como viene de Cam, pues lo toman como alguien malo, poderoso, despiadado, el primer emperador, etcétera, el primer hombre eh, que sometió a la humanidad, ¿no? Pero nos dice, fue un vigoroso cazador delante de Jehová, fue famoso por eso, lo que sea que eso signifique. No se tiene mucha información de él, solo lo que nos dice este pasaje y Miqueas 5:6. Alguien que lea Miqueas 5:6. Ok, nada más dice que Asiria fue la tierra de Nimrod. No nos habla mucho de Nimrod. Lo vamos a ver en el cielo, estará en el infierno, no sabemos si nos lo topamos en el cielo, pues ya le preguntamos, ¿no? Pero lo que sea que signifique, no se tiene mucha información de él, bueno, solo lo de Miqueas. Lo que sabemos es que reinó en 5 ciudades, que fueron, bueno, primero, el comienzo de su reino fue Babel. Ok, algunas versiones en Babilonia, ¿verdad? Estamos en el versículo 10. El comienzo de su reino fue Babel, Erec, Acad, aquí dice Acab y Calné, en la tierra de Sinar, de donde surgen los sumerios, la cultura más antigua según los arqueólogos. Sumerios y acadios son los más, dice, y los caldeos después conocidos como babilonios, además de los acadios. ¿Okay? Se dice que la vida se originó en el África por algunas razones, pero siempre se nos ha dicho que las primeras culturas fueron los sumerios, los babilonios y acadios. Muchos estudiosos de este tema aseguran que Nimrod fue el primer opositor a Dios, porque su nombre significa rebelde. De las ciudades que él gobernó surgió la religión sumeria o babilónica. Su principal dios era, vamos a ver Ezequiel 8:14. Ezequiel 8:14. Tamuz, ¿verdad? Ok, su principal dios era Tamuz, con Z al final. Tamuz. Ok, ¿qué se sabe de esta religión babilónica de Tamuz? Que muere cada año con las cosechas, o sea, en otoño, y resucita al año siguiente en primavera, o sea, en Semana Santa. Su madre, llamada Madre de Dios, se llama Semiramis. Vamos a ver Jeremías 7:18. ¿Es Jeremías 7:18? Ok, a ver, entonces, bueno, se llamaba Semiramis, que fue conocida como la reina del cielo. ¿Quién se le llama la reina del cielo?
Ok, bueno, el término ya se aplicaba desde antes. Ok, a ver, Jeremías 7:18 dice, los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, las mujeres preparan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y derraman libaciones a otros dioses para ofenderme. Como la nueva versión internacional en su edición de estudio tuvo influencia de la teología de la liberación, que es muy latinoamericana. Ahí ponen una nota que dice, se refiere a una deidad antigua, para que no lo anden pensando cosas actuales, ¿no? Respecto de Roma. Ok, bueno, la madre de Tamuz era Semiramis, fue conocida como la reina del cielo. Nimrod salió de Sinar y fue volviendo al capítulo 10, a Siria. Y fue a Siria o Asur, en algunas versiones ponen Asur, y fundó Nínive, la gran ciudad en los tiempos posteriores a la entrada a Canaán. Ok, fundó Nínive. Después del el imperio eteo o hitita, fue el primero que hubo en Asia Menor, después vino el imperio asirio. Fue la capital del imperio asirio. Además fundó Rehobot, Ir, Cala y Resén. Ahora sí me siento mal de poner que lo escriban, pero está ahí ¿a dónde está? Es el versículo 12, 11 y 12. Rehobot, ahí viene, Ir, Rehobot, Ir, es un solo nombre. Cala es otro nombre. Y Resén. Esas fueron base de imperios. Ok. Otro personaje que destaca en el versículo 21 tenemos a Eber. Otro personaje que destaca es Eber. El versículo 21 dice que quién fue el padre de todos los hijos de Eber. Ahora sí, Luis. Sem. Sem es el padre de todos los hijos de Eber. Eber significa el otro lado, el país del otro lado. Algunos señalan que la palabra hebreo se refiere a los hijos de Eber. Otros dicen que en arameo significa el que viene del otro lado, lo cual se aplicó a Abraham. Esto puede tener más sentido porque finalmente Abraham fue el único llamado hebreo y los familiares de Abraham con los que después se emparentó Jacob nunca se les llamó hebreos. Ok, pero bueno, están estas dos teorías. Hebreo proviene de Eber o hebreo proviene del que viene del otro lado, como los, cananeos llamaron a Abraham, porque venía del otro lado del río Éufrates. Ok, yo crecí en Tampico y cuando uno iba a Estados Unidos, que está a 5 horas, decían vas a ir al otro lado y así se conoce el otro lado. ¿No? Luego había bromas, ¿no? De que ya se pasó al otro lado, ¿no? Era que se cambió de bando. Y, bueno, chistes que ya no puede uno hacer porque los tiempos han cambiado y tenemos más prohibiciones. Ok, entonces, de Noé, bueno, dice, de Noé se formaron todas las familias de quienes se propagaron las naciones sobre la tierra. Después del diluvio. Ok, entonces ya vemos de dónde provenimos todos. Ok, porque dijo el presidente de Argentina que los mexicanos provenimos de qué, del desierto, no sé dónde, los brasileños de la selva, pero ellos vienen de los barcos, ¿no?
que son europeos. Bueno, pero finalmente todos venimos de Noé, así es que todos somos familia, dirían por ahí los, algunos. Bueno, vamos a, no sé si hay preguntas, aparte de la que hizo Edgar, que queda pendiente y la comentamos la próxima semana. Sí, Salud. No, está haciendo un recuento para que los israelitas sepan, pero luego nos va a detallar. Ese aspecto es importante, por esa razón muchos luego confunden eventos, situaciones como el relato de la creación. La Biblia no siempre lo toma en el sentido cronológico, sino a veces en el sentido de trascendencia. Cuando nos habla de los pueblos y de dónde surgen tantos pueblos, obviamente todos los pueblos se separaron después de Babel. Las lenguas cambiaron después de Babel, pero antes de Babel todos eran un solo pueblo. Entonces, este relato de genealogía, finalmente, aunque se relata antes de Babel, nos lo está dando para tener el antecedente y luego ya nos enseña cómo fue que todos estos pueblos se dividieron. ¿Ok? Pero bueno, es buena esta pregunta para aclarar este punto. Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Sí, Edgar, adelante. Trae coma, ¿verdad? Dice de sangre, coma, de ahogado, ¿verdad? Ok, bueno, gracias por la aclaración. Bien, vamos a orar para terminar. Antes de eso, les recuerdo que el domingo el culto no va a ser aquí. Para que, oiga, estamos aquí afuera y nadie abre, ¿no? Entonces, no, ya en el boletín tenemos la dirección y si alguien no tiene la dirección, va a asistir al culto, pues envíenos un mensaje, sobre todo los que nos ven por Facebook, para que podamos por ahí ponernos en contacto. Tenemos el culto de aniversario y vamos a hacerlo en otra ubicación. Entonces, pero vamos a transmitir el mensaje el domingo para aquellos, sobre todo quienes nos ven fuera de la ciudad, puedan tener el mensaje. Lo estaremos transmitiendo tal vez un poquito antes de tiempo de lo que hacemos cada domingo, pero si Dios nos concede, pues estaremos transmitiéndolo el próximo domingo el mensaje. Bueno, entonces, pues les animamos a cada uno a estar al pendiente de todo lo que tenemos como actividad como iglesia. Les recordamos del campamento que vamos a tener en abril también, es 11 y 12 de abril, y ya estaremos luego dando más información. Vamos a orar para terminar, vamos a acercarnos a nuestro Dios. Agradecemos a Dios a todos los que nos ven por internet y vamos a orar para despedir la transmisión. Padre, te damos muchas gracias por concedernos este tiempo, gracias por cada uno de mis hermanos que está hoy aquí presente, tanto físicamente como quienes nos ven por internet. Gracias, Señor, por todas tus bondades y te rogamos, Señor, que tú sigas guardando nuestras vidas, sosteniéndonos. Gracias por todo lo que nos revelas en tu palabra, porque sabemos de dónde venimos, Señor, porque a través de tu palabra entendemos nuestro origen, Señor, y no especulamos sobre cosas que para el que no cree en tu palabra, Señor, son misterios que jamás tendrá una respuesta, porque la respuesta está en tu palabra. Gracias, Señor, por todo este relato y lo que pudimos estudiar hoy, Señor. Guarda la vida de cada uno, Señor. Gracias por la lluvia que hoy enviaste, Señor, y gracias por todo el cuidado que tú tienes de cada uno de nosotros. Guarda nuestros hogares, Señor, provee el alimento, el vestido y que no falte nada, Señor, a lo largo de esta semana, y sosténnos a cada uno como hijos tuyos y como iglesia. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Que el Señor bendiga a cada uno. Nos despedimos de quienes nos ven por internet, y los que estamos aquí, pues nos tomamos un café.